Hola, hola, mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo en nombre del canal. Hoy prepárense porque vamos a entrar en un terreno explosivo. Si el título no miente, Demet vs Greta Fea, el infierno se desató y explotó todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Probablemente estén pensando, ¿qué demonios es esto? ¿De qué están hablando? Y con razón. Dejemos las cosas claras desde el principio. No estamos hablando de una pelea real, física, entre dos personas llamadas Demet y Greta Fea. Esto es una metáfora. Una metáfora para una batalla épica de ideas. Un choque de personalidades en Internet, un drama que nos ha tenido a todos al borde del asiento, y que, como dice el título, ha hecho explotar algunas cosas. Estamos aquí para analizarlo, para entender por qué se armó tremendo lío y, lo más importante, para extraer algunas lecciones valiosas de todo este embrollo. Antes de que nos sumerjamos en el caos, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gusta este tipo de análisis, si disfrutan de las historias que nos hacen pensar y reír y a veces también llorar un poquito, no duden en apretar ese botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, pongámonos los cinturones porque esto va a ser un viaje movidito. Bien, aclaremos los nombres. Demet y Greta Fea son, por supuesto, seudónimos. Representan dos posturas, dos ideologías, dos maneras de ver el mundo que chocaron con una fuerza inusitada en el ciberespacio. Piensen en Demet como la defensora de la libertad de expresión sin límites, la que cree que todo se puede decir y que el debate, por más acalorado que sea, siempre es beneficioso. Quizás sea una figura pública, un influencer, un comentarista político. Imaginemos que es una youtuber que se ha hecho famosa por sus opiniones controvertidas y su estilo directo al grano. Sus vídeos suelen generar mucha polémica, pero también atraen a una gran cantidad de seguidores que la ven como una voz honesta y sin filtros. Demet, cuyo canal de YouTube se llama Sin Filtro con Demet, ha construido su plataforma sobre la base de la honestidad brutal y la irreverencia. Sus vídeos abarcan una amplia gama de temas, desde política y sociedad hasta cultura pop y relaciones personales, siempre con un tono provocador y desafiante. No teme expresar opiniones impopulares o criticar a figuras públicas, lo que le ha valido tanto elogios como críticas. Su lema, que repite constantemente en sus vídeos, es: la verdad duele, pero es la única que nos libera. Demet se enorgullece de no tener pelos en la lengua y de decir lo que piensa, sin importar las consecuencias. Esto la ha convertido en una figura controvertida pero innegablemente influyente en el panorama mediático digital. Por otro lado, tenemos a Greta Fea, que representa la necesidad de proteger a las minorías, la importancia de la responsabilidad social y la convicción de que hay límites que no se deben cruzar en el debate público. Greta Fea podría ser una activista, una académica, una periodista. Visualicemos a Greta como una experta en redes sociales que denuncia la desinformación y el discurso de odio. Ella es conocida por su trabajo de investigación y por su capacidad para exponer las consecuencias negativas de las palabras y las acciones en el mundo online. Greta Fea, cuyo nombre real es Sofía Pérez, es una activista digital y consultora de comunicación especializada en derechos humanos y justicia social. A diferencia de Demet, que se centra en la libertad de expresión sin restricciones, Sofía aboga por un uso responsable de las plataformas digitales y por la protección de los grupos más vulnerables. Su trabajo se centra en identificar y denunciar el discurso de odio, la desinformación y las campañas de acoso online. Ha colaborado con diversas organizaciones no gubernamentales y agencias de la ONU para promover la alfabetización mediática y la seguridad en Internet. Su plataforma, Conciencia Digital, es un referente en la lucha contra la desinformación y la promoción de un Internet más inclusivo y respetuoso. ¿Entienden ahora? No se trata de una pelea personal, sino de una representación de dos polos opuestos que, lamentablemente, terminaron colisionando de manera muy fea. ¿Pero cómo llegamos a este punto? Bueno, todo comenzó con un vídeo publicado por Demet titulado La dictadura de la sensibilidad. En este vídeo, Demet criticaba lo que consideraba una excesiva corrección política y una tendencia a la censura en el discurso público. Argumentaba que la sociedad se estaba volviendo demasiado sensible, y que la gente tenía miedo de expresar sus opiniones por temor a ser atacada o cancelada. Utilizó ejemplos controvertidos, incluyendo algunos que se referían a temas de género,
raza y orientación sexual, para ilustrar su punto. El vídeo rápidamente se viralizó generando una oleada de reacciones encontradas. Mientras que algunos elogiaban a Demet por su valentía y honestidad, otros la acusaban de promover discursos de odio y de minimizar los problemas que enfrentan las minorías. Entre las personas que reaccionaron negativamente al vídeo se encontraba Greta Fea. Greta Fea respondió al vídeo de Demet con un hilo de Twitter en el que analizaba críticamente sus argumentos y señalaba lo que consideraba errores y omisiones. Acusó a Demet de simplificar problemas complejos, de utilizar ejemplos sesgados y de promover una visión del mundo que ignoraba las desigualdades sociales y la discriminación. También la acusó de utilizar el pretexto de la libertad de expresión para justificar la difusión de discursos dañinos y peligrosos. El hilo de Twitter de Greta Fea se convirtió en una bola de nieve que creció rápidamente. Miles de personas compartieron y comentaron sus tweets, amplificando su mensaje y generando una ola de indignación contra Demet. Se crearon hashtags como #Demet es peligrosa y #cancela a Demet, que se utilizaron para coordinar una campaña de acoso online contra la YouTube. Lo que siguió fue un verdadero festival de acusaciones, insultos, memes y hashtags. Los seguidores de Demet defendieron a capa y espada su derecho a la libertad de expresión, argumentando que Greta Fea estaba tratando de censurarla y silenciarla. Utilizaron hashtags como #yo apoyo a Demet y #libertad de expresión para contrarrestar la campaña de acoso online. Argumentaban que Demet tenía derecho a expresar sus opiniones, por más controvertidas que fueran, y que Greta Fea estaba utilizando tácticas de intimidación para silenciarla. Por otro lado, los seguidores de Greta Fea la apoyaron incondicionalmente, insistiendo en que Demet era una irresponsable que estaba poniendo en peligro a grupos vulnerables con sus palabras. Organizaron campañas de denuncia contra el canal de YouTube de Demet, argumentando que sus vídeos violaban las políticas de la plataforma contra el discurso de odio. También contactaron a los patrocinadores de Demet, instándolos a retirar su apoyo financiero. La situación se fue de las manos. Se filtraron datos personales de ambas partes, incluyendo direcciones, números de teléfono y correos electrónicos. Hubo amenazas de muerte tanto contra Demet como contra Greta Fea. Se organizaron campañas de boicot contra los productos y servicios promocionados por ambas. En resumen, un verdadero infierno digital. Los medios de comunicación se hicieron eco de la polémica, alimentando aún más el fuego. Programas de televisión, periódicos online y revistas especializadas cubrieron el enfrentamiento entre Demet y Greta Fea, presentando diferentes perspectivas y análisis. Algunos medios se centraron en la controversia en sí misma, mientras que otros exploraron las implicaciones más amplias del debate sobre la libertad de expresión y la responsabilidad social en Internet. Expertos en redes sociales y psicólogos analizaron el fenómeno, tratando de entender qué estaba pasando y cómo se podía evitar que este tipo de situaciones se repitieran. Señalaron la importancia de la alfabetización mediática, la necesidad de promover el diálogo constructivo y la importancia de proteger a las personas que son objeto de acoso online. También destacaron el papel que juegan las plataformas de redes sociales en la amplificación del discurso de odio y la desinformación. Pero aquí viene lo interesante. Más allá del drama y la controversia, este enfrentamiento nos deja algunas reflexiones importantes. En primer lugar, nos recuerda el poder de las palabras. En el mundo online, donde todo se amplifica y se comparte a una velocidad vertiginosa, las palabras pueden tener consecuencias devastadoras. Un comentario aparentemente inofensivo puede desatar una tormenta de odio y violencia. Por eso es fundamental que seamos conscientes del impacto de nuestras palabras y que las usemos con responsabilidad. La línea entre la libertad de expresión y la incitación al odio es a menudo delgada, y es importante ser consciente de cómo nuestras palabras pueden afectar a los demás. En segundo lugar, este conflicto nos muestra la importancia de la empatía y el respeto. Aunque no estemos de acuerdo con las opiniones de los demás, debemos tratar de entender su punto de vista y respetar su derecho a expresarse. El debate es fundamental para el progreso de la sociedad, pero debe llevarse a cabo de manera civilizada y constructiva. Insultar, amenazar o tratar de silenciar a los demás no es la solución. La empatía nos permite ponernos en el lugar del otro y comprender sus experiencias y perspectivas, lo que puede facilitar el diálogo y la resolución de conflictos. En tercer lugar, este caso nos advierte sobre los peligros de la polarización.
En la era de las redes sociales, es muy fácil caer en la trampa de los algoritmos y encerrarnos en burbujas ideológicas donde solo escuchamos voces que confirman nuestras propias creencias. Esto nos impide ver la realidad en toda su complejidad y nos dificulta la posibilidad de dialogar y encontrar puntos en común con quienes piensan diferente. La polarización socava la cohesión social y dificulta la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad. Pero la historia no termina aquí. Después de semanas de tensión y caos, Demet y Greta Fea decidieron participar en un debate público moderado por un reconocido periodista. La idea fue promovida por una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción del diálogo y la tolerancia. Ambas aceptaron participar con la condición de que el debate se centrara en los temas de fondo y no en los ataques personales. El debate fue transmitido en vivo por Internet y atrajo a una audiencia masiva. Demet y Greta Fea expusieron sus puntos de vista de manera clara y respetuosa, aunque sin renunciar a sus convicciones. Discutieron sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad de las plataformas de redes sociales, la importancia de la protección de las minorías y la necesidad de combatir la desinformación. Aunque no llegaron a un acuerdo en todos los puntos, ambas reconocieron la importancia del diálogo y la necesidad de encontrar un terreno común para avanzar. Al final del debate se dieron la mano y se comprometieron a seguir trabajando juntas para promover un Internet más seguro y respetuoso. Sea cual sea el desenlace, lo importante es que esta experiencia nos sirva de aprendizaje. Que nos haga reflexionar sobre el poder de las palabras, la importancia de la empatía y los peligros de la polarización. Que nos motive a ser más responsables y respetuosos en nuestras interacciones online. El enfrentamiento entre Demet y Greta Fea fue una llamada de atención sobre la necesidad de repensar nuestras relaciones en el mundo digital y de construir un Internet más humano y justo. En definitiva, Demet versus Greta Fea no fue solo una pelea en Internet. Fue un espejo que nos mostró nuestros propios prejuicios, nuestros propios miedos y nuestras propias contradicciones. Y si somos capaces de aprender de esta experiencia, quizás podamos construir un mundo online más justo, más tolerante y más humano. La historia de Demet y Greta Fea nos recuerda que aunque la tecnología nos conecta a través de fronteras y culturas, también puede ser un campo de batalla donde se libran guerras ideológicas y se exacerban las divisiones sociales. La clave para navegar este complejo panorama reside en la capacidad de escuchar, de comprender y de dialogar, incluso con aquellos que piensan diferente a nosotros. Y ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos visto hoy, analizamos un conflicto online que ejemplifica la polarización, la importancia de la responsabilidad al hablar y el poder de las palabras en el entorno digital. Vimos cómo un simple desacuerdo puede escalar hasta convertirse en una batalla campal con consecuencias reales. También reflexionamos sobre la necesidad de la empatía y el respeto en nuestras interacciones online. En pocas palabras, una lección sobre cómo navegar las turbulentas aguas del Internet con un poco más de conciencia y responsabilidad. El caso de Demet y Greta Fea no es único. Se repite constantemente en las redes sociales, donde las opiniones se polarizan, las emociones se exacerban y los debates se convierten en campos de batalla. Es importante recordar que detrás de cada perfil online hay una persona, con sus propias experiencias, valores y perspectivas. Tratar de entender a esa persona, en lugar de simplemente atacarla o ignorarla, es el primer paso para construir un Internet más humano y respetuoso. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la libertad de expresión tiene límites? ¿Cómo podemos combatir el discurso de odio en Internet? ¿Qué responsabilidad tienen las redes sociales en todo esto? Déjenme sus comentarios abajo, que los estaré leyendo con mucha atención. Además, me gustaría saber si conocen otros casos similares al de Demet y Greta Fea y qué lecciones podemos aprender de ellos. El debate sobre la libertad de expresión y la responsabilidad social en Internet es complejo y multifacético, y es importante que todos participemos para encontrar soluciones que nos permitan construir un mundo online más justo y equitativo. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Ciao.